Y es que tú y yo somos apartados para Dios. Uno tiene que decidir apartarse para Dios porque Él ya nos apartó para Él. Qué bonito tenerte aquí esta mañana celebrando este tiempo y también tenerte allí conectado con nosotros a través de nuestra transmisión. Donde quiera que te encuentres, siéntete bienvenido. Me gustaría que, como siempre, todos los domingos aprovechemos y miren a su alrededor, y si hay alguien a quien no conocen o no han saludado, dígale hola, ¿cómo estás? Incluso se puedan presentar. Quién sabe, por ahí si eres soltero de pronto, esta es la temporada de tu vida donde algo puede pasar. Qué lindo hoy poder compartir este tiempo, de verdad. La Navidad es algo precioso, es hermoso. Anoche tuvimos nuestro tiempo, nuestra cena navideña. ¿Quiénes estuvieron anoche en la cena navideña? Estuvo genial, ¿sí o no? Estuvo muy, muy lindo. Tuvimos una obra de teatro espectacular, compartimos en familia, comimos rico. Y bueno, esperamos que cada año ojalá pudiéramos tener más espacio para recibir a más personas, porque sabemos que algunos se quedaron con ganas de asistir, pero no pudieron. Pero anoche fue uno de esos tiempos que le recuerda a uno cómo deberían ser las cosas, ¿cierto? Hay momentos en la vida que te recuerdan cómo deberían ser las cosas. Y seguro te puedes identificar conmigo. Hay momentos cuando tu familia es así de perfecta como debería ser, ¿sí o no? Son esos momentos en los que todos estamos bien, nos ayudamos, nos complementamos, disfrutamos de la compañía del uno del otro. Pareciera que todos los problemas han desaparecido o que por lo menos no son tan grandes como nosotros los vemos. Hay momentos como anoche en donde la iglesia es como debería ser, un lugar de familia, no un lugar al que asistes, sino una familia a la que perteneces. Un lugar en donde te encuentras con tus hermanos, con tus amigos, en donde hablas, en donde compartes, a pesar de lo diferentes que somos o de lo imperfectos que podamos llegar a ser. Pero donde eso no es tan importante, sino donde podemos realmente estar juntos y disfrutar de eso, de ser familia. Hay momentos así, pero de pronto como que uno empieza a mirar y dice, no, pero como que una grieta se abre. Esta semana tuve la oportunidad de viajar y estar en un lugar paradisíaco, hermoso, precioso. Desde el punto de vista de naturaleza, maravilloso. Pero mar, una bahía increíble. No estaba de vacaciones, por cierto. Pero tuve la bendición de poder estar allí esta semana. Y me imaginaba eso y digo, esta es la creación de Dios. Colombia es tan hermoso, es tan preciosa, tiene cosas tan lindas. Y si ustedes viajan por el mundo se van a dar cuenta que en general la creación de Dios es preciosa. Pero eso es como debería ser y pudiéramos disfrutar de todo eso, pero al lado de eso, tanta pobreza, tanta cosa tan difícil que yo decía, pero no puede ser. O sea, ¿en qué momento el ser humano ha dejado de ser lo que debería ser? ¿En qué momento hemos simplemente desperdiciado las oportunidades que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha dado, y hemos vuelto esto algo que no debería ser? Y entonces ves pobreza, ves dolor, ves miseria, ves tantas cosas al lado de otras cosas que son muy lindas. Y en medio de todo eso está el ser humano. Ese ser humano que Dios creó, al que Dios creó, dice la Biblia, a su imagen y conforme a su semejanza. Un ser humano con un potencial increíble. El potencial de crear, de desarrollar, un ser como ningún otro en toda la creación. Capaz de pensar sobre su propia existencia, capaz de transformar su entorno, capaz de pensar en propósito, capaz de tener una moral sobre la cual medir sus actos, pero a la vez tan roto, tan apartado de Dios, tan despojado de eso que debería ser. Y en estas semanas hemos estado aprendiendo acerca de la salvación, ¿cierto? Y que Dios precisamente nos rescata, hace su operación para rescatarnos a nosotros, para que podamos llegar a ser todo lo que podamos ser. Y sobre eso quiero enseñarles hoy otros conceptos acerca de la salvación. Ustedes saben que me gusta predicar de una manera que sea práctica, que podamos llevarla en la vida, no solo elevarla teológicamente, sino que algo nos podamos llevar. Pero es necesario que comprendamos algunos conceptos de nuestra teología, de nuestra creencia, de nuestra fe. Y no te asustes si te hablo de teología, porque vuelvo a repetir, todos hacemos teología, todos tenemos una teología. Porque la teología no es otra cosa que estudiar a Dios. Y todos nosotros, bien o mal, hacemos teología.
Porque todos tenemos una idea de Dios. Y al tener una idea de Dios, nosotros hemos reflexionado sobre Dios. Pero el Dios de la Biblia se nos revela para que no tengamos que estar inventando cosas, sino que para que podamos conocerlo a Él. Y la Biblia nos dice que precisamente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, iguales en dignidad, iguales en su naturaleza, como semejanza de Dios, diferentes en cuanto a su estructura, en cuanto a su forma de hacer las cosas, pero complementarios. Pero desgraciadamente el pecado entra al mundo y nos rompe. Y cuando nos alejamos de Dios, como hemos aprendido, nos alejamos de esa mejor versión que deberíamos ser nosotros. Y cuando Jesús viene a esta tierra, viene a rescatarnos para que podamos descubrir para qué nos creó el Señor. Y entonces hablamos que Él nos eligió, ¿se acuerdan? Él nos llamó. Si no se acuerdan, lo pueden ver en internet otra vez. ¿Listo? Pero no, lo sé porque de pronto son temas que a veces al principio agarrarlos pueden ser un poco difíciles, pero lo lindo de la tecnología es que tenemos hoy un lugar a donde verlo. Entonces somos elegidos por Dios desde antes de la creación. No somos elegidos por mérito propio, porque hayamos hecho algo bueno por Dios, sino porque Él nos amó. Y una vez que hemos sido elegidos, Él nos llama y nos dice, yo quiero que vengan a mí. Y tenemos un llamado, por supuesto, a estar en relación con Él y a cumplir un propósito superior. Pero somos llamados también a un propósito muy específico en esta tierra. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre eso? Y ese es uno de los grandes beneficios de la salvación para el hoy, que nos da propósito y descubrimos el por qué estamos acá en esta tierra y cómo podemos trabajar bajo ese gran propósito eterno. Pero también hablamos de que hay después de la elección, después del llamado, ¿qué aprendimos la semana pasada? Que para poder cumplir con ese propósito necesitamos nacer de nuevo. Y lo vimos en la historia de Jesús con Nicodemo, y es que Él nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza para que podamos realmente desarrollarnos, crecer a partir de allí. Y todo eso sucede inmediatamente, todo eso. Y recibimos esa regeneración que aceptamos nosotros a Jesús y es lo que llamamos conversión, que nos volvemos a Él y Él cambia nuestro corazón y ahora amamos sus cosas, amamos sus mandamientos, amamos sus principios, amamos su diseño y estamos habilitados para avanzar con Dios. ¿Cierto que sí? Entonces ahí estamos en un punto en donde las cosas parecen ser lo que deberían ser, ¿cierto? Pero después nos encontramos otra vez con nuestra humanidad. ¿Y cuántos han tenido esa experiencia de decir, estoy enamorado de Dios, estoy enchufadísimo con Dios, wow, me cambió la vida? Pero de pronto empezamos a sufrir y a lidiar con ciertas cosas que decimos, pero ¿qué pasó con nosotros? ¿Sí o no? Yo me convertí muy temprano en la fe, como le he hablado, era soltero, no conocía a mi esposa, ella no tenía la dicha de conocerme a mí. Y claro, yo tuve un cambio realmente, como lo dije la semana pasada, del cielo a la tierra. Fue un cambio tremendo con Dios. Y durante esa época logré vencer muchas cosas y avancé, pero quiero hacerles una confesión. Cuando me casé con mi esposa, empezaron a salir cosas que yo no sabía que estaban allí. Empezaron a salir algunos asuntos que yo nunca había abordado porque como no estaba casado. Y hay cosas en la vida que solo vas a abordar en el momento correcto, en el momento en que tienes que vivirlo. Y entonces yo empecé a darme cuenta que todavía había trabajo que hacer conmigo. Y soy honesto, para mi esposa ha sido difícil estar conmigo, porque soy un hombre en proceso de transformación, como lo somos todos nosotros. Me gustaría pararme aquí y decirles que ya soy perfecto y que es facilísimo vivir conmigo, pero no es así. Como no creo que sea con ninguno de ustedes, porque todos somos lindos de visita. ¿Sí o no? Por eso anoche la iglesia era lo que debía ser. Porque íbamos a estar un par de horas con una obra de teatro maravillosa, espectacular, con comida buena. Pero ya, ¿qué pasa si nos quedáramos más tiempo, como nos quedamos muchos en la iglesia? Que llevamos años. Esta congregación va a cumplir 12 años el próximo año ya. Y ha sido muy lindo, pero ha sido todo un proceso de ajustarnos, de conocernos y de darnos cuenta que todos somos gente en proceso. Somos gente en proceso. Entonces, ¿cómo así que recibimos una nueva naturaleza, una nueva vida, nacemos de nuevo, pero a veces lidiamos con cosas, a veces todavía pecamos?
Porque otra cosa que las personas piensan allá afuera es que somos unos hipócritas. Algunos, no todos piensan eso. Porque tienen una percepción equivocada de los cristianos. Y creo que algunos cristianos han dado, como se dice, papaya. Porque tienen esta imagen de que el cristiano es ese que se para a decir que es impoluto, perfecto, y señala a todos los demás por su imperfección, ¿cierto? Nada más erróneo que eso. Una persona que camina con Jesús sabe que no puede levantar un dedo para señalar a otros, no puede hacerlo. No lo puede hacer porque él sabe que tiene sus propias luchas, que él tiene sus propios asuntos, que él tiene sus propias cosas que trabajar. Y ha recibido la misericordia, el amor, la gracia de Dios que le permite avanzar. Y en la medida en que más entiendes la gracia, menos juzgas a la persona. Pero, ojo, la Biblia sí nos invita a juzgar el pecado. Y vamos a aprender de eso hoy. Nosotros no estamos para juzgar a las personas, pero nosotros sí estamos, dice la Biblia, para juzgar todas las cosas. Es decir, nosotros podemos calificar lo que es bueno y lo que es malo. No por nuestra escala de valores morales, sino por lo que este texto, este libro maravilloso que revela la palabra de Dios dice. Entonces, la moralidad, las cosas, los valores que nosotros creemos están aquí. No están en una filosofía, en una ideología, en un movimiento, están aquí. Esta es la verdad según nosotros, es lo que creemos y eso no nos hace arrogantes. Hay personas que no creen que esta es la verdad, creen que tienen su propia verdad y eso no los hace arrogantes, dicen ellos. Cada uno de nosotros cree algo y pues cree porque cree que es la verdad. No sería muy tonto decir creo en esto pero no creo que es la verdad. Entonces yo creo en la Biblia y creo que es una verdad objetiva, porque si la verdad fuera subjetiva, entonces dependería de los miles de millones de personas que vivimos en el mundo. Y entonces caeríamos en un gran problema porque diríamos, ¿y entonces quién tiene la verdad? Nadie. Porque si todo depende de cómo te sientes, si todo depende de cómo piensas hoy en medio de tus circunstancias, lo bueno con Dios es que Él nos dice, no, aquí hay algo que yo quiero que ustedes entiendan, que es la verdad. Entonces nosotros podemos decir qué es bueno y qué es malo de acuerdo con este texto bíblico. Ahora nos encontramos con que a veces nosotros mismos hacemos cosas que según este texto bíblico son malas. Nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y por eso no podemos ir con arrogancia a otras personas, a decirles, no, es que nosotros sí somos los más perfectos. Pero lo lindo es que, como vamos a comprender hoy, nosotros queremos estar con Dios porque conocemos nuestra imperfección. A mí me gusta estar con el Señor, debo estar con el Señor. Me gusta estar en la iglesia porque sé lo que puedo ser sin Dios. Y no quiero serlo. Yo quiero ser lo que he conocido que puedo ser con Dios. Y eso sí quiero serlo. ¿Sí se entiende? Para mí hay una meta y un objetivo y es ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Ese es mi objetivo. Poder caminar con Dios para poder ser todo lo que Él quiere que yo sea. Quiero repetir algo que dije la semana pasada. El cristianismo no es la religión de no hagas. El cristianismo es la vida que te habilita para hacer todo lo que puedes ser con Dios. Ese es el cristianismo. Y por eso hoy entendamos un poco más de esa operación rescate. ¿Qué es lo que Dios sigue haciendo en nosotros? Romanos capítulo 5. Quiero que vayas aquí a la Biblia. Y vamos a leer Romanos 5. Del 1 al 5. Quiero esperarte, quiero que abras tu Biblia, quiero que la enciendas. Si la tienes, trae la Biblia. Últimamente estoy disfrutando otra vez ponerla acá en texto. Romanos 5. Y voy a leer los primeros versículos. Dice, en consecuencia. ¿Cómo así que en consecuencia? Bueno, quiero explicarles que el capítulo anterior viene hablando del Antiguo Testamento y viene hablando de un hombre que se llamó Abraham, que es conocido por el cristianismo como el padre de la fe, que según la Biblia fue justificado, y hoy vamos a hablar de ese término, fue justificado por la fe, por su confianza en Dios. Y que como Él, nosotros podemos ser justificados también. Y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios
Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué lindo, ¿sí o no? Miren que está diciendo que nosotros hemos sido justificados. Entonces el siguiente beneficio de la salvación es este. Tú y yo somos justificados. ¿Qué significa eso? La justificación es algo así, voy a tratar de explicártelo con un ejemplo. Imagínate que había un hombre en Inglaterra que puso su Rolls Royce, había comprado un Rolls Royce, y lo puso en un ferry para pasar de Inglaterra al continente, a Europa. Cruzó en un día festivo y mientras estaba conduciendo por Europa en su flamante Rolls Royce, algo pasó con el motor de ese carro. Entonces él envió un mensaje a Rolls Royce en Inglaterra y preguntó, ¿qué puedo hacer si tengo problemas ahorita con mi carro? Entonces la gente de Rolls Royce envió un vuelo a un mecánico para que fuera ya a ese lugar de Europa. El mecánico reparó el coche, voló de vuelta a Inglaterra y dejó al hombre feliz para seguir en su viaje por toda Europa. Cuando el hombre regresó a Europa, de su viaje, preguntó ¿cuánto me va a costar? Y cuando le contestaron, le dijeron, recibió una carta de la oficina que le decía, estimado señor, no sabemos de qué habla, no tenemos registros de algo que haya pasado con su carro, no nos debe nada. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Quiero explicarles qué es la justificación. La justificación significa que nosotros éramos pecadores. Pecábamos sin Jesús, antes de conocer a Jesús. Y resulta que Jesús envía a su Hijo, el Padre envía al Hijo, que es Jesús, a morir por nuestros pecados en la cruz. Y cuando nosotros por fe nos arrepentimos y le decimos, perdona nuestros pecados, he vivido separado de ti, reconozco que soy un pecador, reconozco que no puedo hacer nada para salvarme, reconozco que no hay nada que haya en mí que tenga méritos contigo, te necesito. Y Él viene a nuestra vida y nos hace nacer de nuevo. Ya dejamos de estar en esta posición de pecadores, apartados de Dios, con deudas con Dios. Y ahora estamos en una posición completamente diferente, y es que estamos en una posición en donde la justicia de Jesús se nos imputa a nosotros. Es decir, que lo bueno de Jesús nos cubre a nosotros. No es que nos vuelva a nosotros perfectos, entiéndelo. No, la justificación no nos vuelve a nosotros perfectos de la noche a la mañana. La justificación lo que hace es que ahora tú y yo no tengamos más cuentas que pagar con Dios. Estamos en una posición diferente. Ya no somos deudores, no debemos nada. El señor del Rolls Royce aquí estaba quebrado con su carro, aquí estaba limpio. Pongámoslo en otros términos que nos ayuden a entender mejor. Si tú tienes una deuda con un banco porque compraste un apartamento o una casa y de pronto ya no puedes pagar más tu casa, ¿qué es lo que va a pasar? Te la van a quitar. Alguien aparece y dice, no, un momento, no le quiten la casa a Camilo. ¿Cuánto debe Camilo? No, debe no sé cuántos millones. Entonces, 1.000 millones, dice. Entonces, está grande la casa. Entonces, este hombre escribe un cheque al banco o un giro, ya cheques eso no, ahora yo no sé cómo era, pero es un giro, ¿cierto, Ariel? Una transferencia, gracias. Y hace una transferencia, ¿por cuánto? 1.000 millones, y dice, a nombre de Camilo. Y de pronto Camilo recibe una notificación que dice, Camilo, gracias, este es el paz y salvo de su casa, no debe nada. Y Camilo no lo puede creer, y Camilo llama al banco y dice, es que yo quiero averiguar por mi crédito. No tenemos nada con usted acá, no hay nada. Eso es justificación, porque alguien pagó por nosotros. Jesús era el único que podía pagar por ti y por mí, porque Él es perfecto. Fue hombre perfecto. Entonces, todo lo que tú hiciste en el pasado fue perdonado, fue borrado. La Biblia dice que como está lejos el oriente del occidente, así Dios ha separado nuestros pecados de su memoria. No es que Dios tenga amnesia,
Cuando la Biblia dice que Dios no recuerda nuestros pecados, no es que Dios se levantó un día y está amnésico. Lo que quiere decir el lenguaje hebreo es, ya Él no está pensando, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste aquello. ¿Se ha dado cuenta los principales problemas que uno tiene a veces en pareja? O con alguien, es que usted me hizo hace 10 años y uno dice, pero ya hasta acá, eso fue hace 10 años. ¿Por qué seguimos en la misma historia? Porque nosotros a veces no olvidamos esas cosas, pero es que Dios no es que las olvide, sino que es que para Dios eso ya no es importante. Tú y yo hemos pecado muchas veces antes de conocer a Jesús. Estoy hablando de antes de conocer a Jesús. Entonces, deja de estarte mirando como eras antes de Jesús. Entonces hay gente que sigue viendo, es que yo he hecho esas cosas tan malas, he hecho tantas porquerías, he hecho esto y aquello. ¿Por qué puedo yo hablar con la libertad que hablo de mis cosas? Porque yo ya no soy eso. ¿Se acuerdan que les he contado durante esta serie muchos testimonios de lo que yo era, de lo que hacía? Y hay personas muy lindas que se me han acercado y me han dicho, oye, qué chévere que puedas hablar así de eso. Pues claro que puedo hablar así de eso porque es que yo ya no soy eso. Y yo hablo de eso porque para mí es el testimonio de la gracia y la gloria y el poder de Dios. No es porque yo soy muy bueno y yo cambié, no, es porque Dios es bueno y es poderoso. Entonces eso es la justificación, que ya el Padre ya no te ve a ti como enemigo, porque la Biblia dice que en nuestros pecados somos enemigos de Dios, porque nos oponemos a Él, sino que te ve como hijo, hija. Y aunque eres imperfecta, aunque eres imperfecto, Él te ve a través del sacrificio de Jesús. Él te ve a través de lo que Jesús hizo. Así que es como si Jesús, por eso la Biblia dice, Jesús vive en nosotros. Su justicia nos cuenta a nosotros para vivir delante del Padre. ¿Entienden ese tema de la justificación? Ahora la pregunta es, ¿cómo puede un Dios santo justificar a los pecadores? Porque la Biblia dice que Dios es santo. ¿Cómo puede Él simplemente pasar por alto el pecado? Algunos piensan. No es que pase por alto el pecado, es que Él trata con el pecado. Cuando hablamos de justicia, nosotros tenemos que entender que Dios es justo. O sea, la Biblia nos enseña que Él no da por inocente al culpable. Y me gusta explicarlo siempre muy bien con esta ilustración. Si alguien te hace daño, pero realmente daño, o alguien de tu familia la lastima terriblemente, y esa persona es capturada y llevada delante de un juez, y tú vas al juicio, y ese juez simplemente mira a esa persona y dice, ay, yo lo perdono, que se vaya, no hay problema. ¿Estaría haciendo su trabajo? No lo estaría haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona es culpable de haber lastimado a alguien a quien tú amas, es culpable de haber roto una ley, es culpable de algo y tiene que pagar por eso. Eso no lo dice nuestro sentido común, ¿sí o no? Lo que pasa es que hoy nuestro sentido común ya no es tan común en esta sociedad. Pero la justicia implica eso, que aquel que hizo algo malo tiene que pagar por lo que hizo. Entonces, si Dios es santo y no da por inocente al culpable, hay otro atributo de Dios que es su amor. Entonces, ahí entramos en un asunto complejo, porque Él no puede dejar pasar los pecados de Camilo, pero Él ama a Camilo. Por eso es que ustedes escuchan que dice la Biblia, o que dice la Biblia, no, que dicen los cristianos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso tiene harta tela para cortar, pero no lo va a hacer hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que pagar, alguien tiene que pagar, pero yo amo demasiado a Camilo. Pon ahí tu nombre, yo amo demasiado a... Entonces ahí está el dilema de la cruz. Jesús, el hombre perfecto, sin pecado, va a la cruz y en Él se junta la justicia de Dios y el amor de Dios. Me gusta decir que se abrazan el amor y la justicia en la cruz. Porque en la cruz quedan pagados todos tus pecados. O sea, no es que Dios simplemente dejó pasar tus pecados. No, es que ya pagó Jesús por esos pecados. Pero a la vez se derramó el amor de Dios en ti. Porque dice Dios, yo no voy a castigar a Camilo. Ya mi hijo Jesús pagó por eso.
Ahora no lo veas como, ay, Dios es como terrible, ¿no? Cómo el padre puede sacrificar a su hijo. Como un padre, porque eso es lo que mucha gente va a decir. Eso me parece un poco bárbaro. Porque ¿cómo es que el padre va a enviar a su hijo para que se saque, para que pague por algo que no ha hecho? No, es que el padre no cogió a Jesús y lo obligó. No es que el padre le dijo, usted tiene que hacerlo, y Jesús, ay no, yo no quiero. Y el padre dijo que tiene que hacerlo, no, que yo no quiero. Entonces lo amarró y lo puso en la cruz. No, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Sabes qué? Yo me imagino un diálogo en la Trinidad, en la eternidad, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí y saben que el hombre va a caer y saben que tiene que pagar. Y en el amor entre ellos, Jesús dice, pero yo me ofrezco voluntariamente. Yo me ofrezco a hacer la justicia de ellos. Eso es la justificación. Y cuando un creyente nacido de nuevo vive así, entiende que ya no es lo mismo. Él ya no puede vivir como era antes. Ya no puede. Ahora tiene que vivir de manera diferente porque no hay motor más poderoso para la vida que el amor. No hay motor, lo voy a repetir, no hay motor más poderoso para la vida que el amor. No es el temor. No es el temor a fallar, no es el temor a ir al infierno, no es el temor, porque ese temor solo te mantiene un momento, pero no te sostiene toda la vida. Pero el amor te inspira, el amor te motiva. Por eso cuando recién te enamoras, ¿qué pasa? Crees que puedes hacer todo en la vida. Los que hemos estado enamorados o estamos enamorados, porque yo sigo estando enamorado de mi esposa. Yo me motivo, me inspiro a hacer mejores cosas por mi esposa. Estoy enamorado de mis hijos, me inspiran mis hijos. Estoy enamorado de esta iglesia, me inspira a hacer cosas para la iglesia. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos vivir de acuerdo con eso, podamos vivir de acuerdo con ese motor que es el amor, es comprender lo que Dios hizo por nosotros. Y ahí es en donde encontramos propósito. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y acá nos metemos en aguas importantes, porque si bien la elección, el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación suceden de una sola, aquí vamos a encontrar este concepto de la santificación, que tiene una parte que sucede instantáneamente y otra parte que sucede a lo largo de la vida. Y que es cuando nos empezamos a luchar nosotros y decimos, pero ¿por qué aún no soy lo que debiera ser? ¿Por qué no soy lo perfecto que quisiera? ¿Por qué no vivo siempre al 100% como creo que se debe vivir de acuerdo con la Biblia? Dice aquí que Él nos escogió para que seamos santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Para los que no lo saben es eso, es apartado. Tenemos que quitar esa imagen que hay en nuestro inconsciente colectivo en Colombia o en Latinoamérica de que los santos son unas personas muy particulares que vivieron hace años, que ya se murieron, que están por allá al lado de Dios intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros y haciendo milagros en nosotros. Ellos no existen. Así no existen. Sí, pueden haber sido personas que conocieron a Dios, fueron a estar con Dios, pero ya murieron y no tienen nada que ver con nosotros. Y Dios no hace una categorización de santos y los no santos, en el sentido que lo estoy planteando. Los santos que pueden estar allí con Dios intercediendo y los no santos que somos todos los demás. Según la Biblia, ser santo es ser apartado. Apartado para algo. Apartado para un propósito, apartado para alguien. Eso es santidad. Por supuesto que la palabra santidad también significa pureza moral. Pero al 100% la pureza moral es algo que solo le pertenece a Dios. Nosotros estamos en proceso de ser mejores cada día. Entonces existe algo que es esa santidad que ya es nuestra hoy a través de la salvación, y es que tú y yo somos apartados para Dios. Uno tiene que decidir apartarse para Dios porque Él ya nos apartó para Él.
Entonces, cuando tú escoges, por ejemplo, una carrera, entonces yo decidí estudiar ingeniería electrónica, yo me aparté para estudiar ingeniería electrónica, no otras carreras. Esta es mi carrera y me enfoco en esa carrera. Yo me enfoco o me aparto para ser futbolista. Entonces, ¿qué hago para ser futbolista? Entreno, como bien y no hago nada más. Los futbolistas que desarrollan todo su potencial no se la pasan en rumbas, no se la pasan tomando trago, comen bien. Una vez vi una entrevista de Cristiano Ronaldo, incluso bravo porque su hijo estaba tomando Coca-Cola. Y perdónenme si alguien trae Coca-Cola, pero es que Cristiano Ronaldo estaba bravo. Porque para el tipo es tan claro lo que significa estar apartado para el deporte y para el fútbol, para su rendimiento, que él no va a transarse con nada más. Y ese concepto es muy poderoso, porque si tú entiendes quién eres y que estás apartado para Dios, entonces tú aprendes a tomar decisiones. Santo, santo. Y esa palabra santo está enraizada en el Antiguo Testamento en una palabra que significa justo. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento cuando se habla de los justos o de los santos, se habla de los sadikim. Es un término hebreo, sadikim. En singular es sadik. No se enreden con eso, lo buscamos después. Pero sadik significa alguien que está en proceso de ser lo que debe ser. Un justo no es alguien que es perfecto en todo el sentido de la palabra. Un justo es alguien que está en proceso de ser lo que debe ser. ¡Wow! ¡Qué concepto tan poderoso! Entonces, cuando yo vengo a Dios y conozco al Señor y conozco a Jesús, entiendo que la palabra santificar es me pongo aparte porque quiero convertirme en aquello que quiero ser. ¿Cuántos aquí quieren escuchar a Dios? Pero de verdad escucharlo. ¿Cuántos aquí quieren obedecerle a Dios? Entonces, para eso tienen que apartarse. Tienen que apartarse. Y déjenme les muestro por qué. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Empecemos por ahí. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Siempre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Estás pasando por una situación difícil? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Estás siendo tentada? La voluntad de Dios es... No, Él no quiere que seas tentado, ni te está tentando, pero vas a ser tentado. Y en medio de eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque es que algunos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sí y solo sí, nunca les va mal. Sí y solo sí, nunca luchan con nada. Sí y solo sí, todo es perfecto. No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta siempre. Siempre. Es solo que tú a veces no comprendes lo que está pasando, pero cuando tú has nacido de nuevo y estás apartado para Dios, entonces tú entiendes que algo está haciendo Dios para cambiar, para transformar, para llevarte a cumplir un propósito. Volvemos al mismo ejemplo del deportista. El deportista está jugando fútbol, le está yendo súper bien y de pronto, ¿qué pasa? Se lesiona. Si esa persona no entiende que Dios está actuando en medio de esa situación, puede dejar el fútbol. Pero si lo entiende, ¿qué hace él? Se cuida, se recupera y se levanta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ustedes dijeron, queremos escuchar a Dios, porque a veces no lo escuchamos, porque no nos hemos apartado. Allí dice, primero, les ruego a ustedes que en adoración espiritual se ofrezcan como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Antiguo Testamento había sacrificios. Esos sacrificios se le ofrecían a Dios para adorarlo, para pedir perdón, para muchas cosas.
En el Nuevo Testamento ya no hay sacrificios. Eso se acabó con Jesús. Jesús fue el último sacrificio. Pero el único sacrificio realmente que nosotros podemos entregar es nuestro corazón. Es nuestra consagración. Sacrificar. Entiéndame, no significa que yo hago méritos para salvarme. No, significa que yo me aparto, me consagro. Eso es una consagración. Yo decido que voy a vivir para Dios. El problema es que muchos creyentes o personas que van a las iglesias dicen, yo quiero conocer a Dios, pero no se consagran a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo conozca a Dios si no me consagro para hablar con Él, para estudiar su palabra, para vivir como Él quiere? No lo voy a lograr. Muchas personas creen que esto es como simplemente por ósmosis, se ponen la Biblia acá encima, o vienen y escuchan una prédica y ya, Dios tiene que hacer las cosas que ellos quieren. No, hay que salir a buscar de Dios, hay que salir a poner en práctica la palabra. Hay que salir a hacerlo. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer uno? Renovar su mente. Porque lo que dice acá es, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Si no, nunca podré comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si para mí lo bueno de la vida es embriagarme, entonces no podré comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque querré estar en pachanga y pachanga y pachanga y lo único que voy a estar es en un, ay, pero es que yo quiero estar acá, pero es que yo quiero estar acá, pero es que entonces no disfrutan de la vida. ¿Se ha dado cuenta de esos cristianos que están en un lado y en otro y nunca disfrutan de ser cristianos ni de ser lo otro? De mala decisión, yo soy esto. Yo creo en Dios y no necesito embriagarme para poder estar contento en una fiesta. Porque la Biblia dice que no debes emborracharte, punto. Ahora, ¿por qué no te emborrachas? Eso es otro asunto. Porque eso te daña. No es porque Dios dijo, ¿con qué mal les amargo la vida a estos muchachos en la tierra? Es porque eso te daña, te quema neuronas, hace que hagas cosas que no deberías hacer. ¿Listo? Entonces, lo mismo, a los jóvenes les hablo siempre, porque es que este es un asunto de hoy. Mientras el joven no entienda que hoy se pueden apartar para la que va a ser su esposa, o se pueden apartar para la que va a ser su esposo, porque este es el mismo concepto. ¿Sabe cuándo aprenden a serle fieles a sus esposos? Hoy. Hoy. Hoy cuando son capaces de decir, no, yo no me voy a meter con cualquiera, no me voy a acostar con cualquiera, no voy a hacer esto. Ahí es cuando aprenden. Porque algunos piensan que mágicamente se casan y van a ser fieles, no van a pelear con la inmoralidad. No pasa, queridos. Es aquí en la juventud como sacrificio vivo, santo que se ofrecen y dicen, me guardo para el matrimonio. Y entonces en el matrimonio lo disfruto. Ahora, si no lo quieres disfrutar, pues es tu decisión. Entonces una persona que toma una decisión así de clara y de radical, pues disfruta de la vida con Dios y escucha a Dios y Dios se le revela. Y para mí no hay nada más lindo que caminar con Dios porque yo obedezco, doy un paso de obediencia y se abre algo para escuchar la voz de Dios. Y doy otro paso de obediencia y se abre más la voz de Dios. Y doy otro paso de obediencia y se abre más la voz de Dios. Así funciona el camino con el Señor. En los negocios, estoy apartado para Dios, hago negocios para Dios. Santo, apartado, no hago negocios torcidos, no hago negocios que defrauden a la gente. Pero primero tengo que renovarme y creer que eso es para lo que Dios me llamó, que soy santo. Pero bueno, debo decir que ojalá y pudiéramos decir que aunque hagamos eso, ya hoy seríamos perfectos, pero no es así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué va el Señor limpiándonos? ¿A través de qué? De lo que Él ha hecho en la cruz, de su presencia, de la comunión unos con otros. Así es que nos vamos limpiando. Ahí hay algo poderoso. Vivir en la luz significa
vivir en la verdad, practicar la verdad, practicar lo que Él nos enseña, tener comunión unos con otros. Es en este contexto en donde nos pulimos y aprendemos. No es aislados. Por eso siempre le diría a las personas, tengan cuidado con eso de que es que yo tengo mi relación con Dios, pero no me gusta relacionarme y reunirme con otros. Yo necesito de otros para crecer. Y después dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que aún así seguimos a veces pecando. Pero hay una diferencia entre nosotros y los que no han nacido de nuevo con el pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sabes? En esencia existe dos tipos de arrepentimiento, por llamarlo así. Ese arrepentimiento que nosotros experimentamos el día que nos convertimos a Dios y somos perdonados del pecado antes de conocerlo. Pero hay otro arrepentimiento que es el arrepentimiento que nos ocurre a lo largo de la vida cuando pecamos. Muchas veces vas a sentir esa tristeza de hacer lo que no debías hacer. Y te voy a decir, ese es un buen signo, porque si no sientes nada, yo creería que todavía no has nacido de nuevo. Pero si tú pecas y hay algo en tu corazón que te dice, estás mal, no estás haciéndolo bien, esto está en contra de Dios, es porque el Espíritu Santo está contigo. Es lo que hace un padre con un hijo. Hijo, no sigas por ese camino. Y si tú escuchas la voz de Dios y vas a Dios y le pides perdón, ¿qué dice allí la Biblia? Que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Ojo, no entiendan esto como el que peca y reza empata. ¿Sí? Porque a veces corremos ese riesgo, ¿no? Entonces yo vengo todo el tiempo y, ay Señor, me equivoqué otra vez. Genial. No. Si tú lo confiesas significa que estás arrepentido. Me duele fallarte. Les he contado a lo largo de estos días lo que me pasó cuando llegué al Señor. Uno de los problemas que yo tenía era el licor. Desde muy niño empecé a tomar licor. Y cuando vine a conocer a Jesús, algo pasó en mi corazón, pero había cosas difíciles para mí de dejar y una de ellas era el alcohol. Yo iba a la iglesia, a la reunión de jóvenes los viernes en la noche y salía y me encontraba con mis amigos ahí cuando llegaba al barrio y estaban todos ellos ahí. Y ¿sabes? Ellos me ofrecían un trago y yo decía, no, yo no quiero. Pero yo por dármelas de que los voy a rescatar, recibía. Y decía, me tomo uno. El problema es que cuando yo tomaba uno no podía parar. Y así amanecía hasta el otro día. Pero ya no me levantaba como me levantaba antes, que era, ¿dónde pasamos el guayabo? ¿Sí? ¿Usted se ha visto dónde pasa el guayabo? Y el tipo va con la cervecita y tin, tin. Yo me levantaba y me sentía mal. Un día llegué y mis amigos me dijeron, camine con nosotros, me subí con ellos y se fueron a robar. Y yo me quedé petrificado en ese auto. Y yo dije, ¿yo qué hago aquí en este lugar? Yo no pertenezco a este lugar. Yo ya no celebraba lo que ellos hacían. Yo decía, yo no pertenezco a este lugar. ¿Has experimentado eso? Esa es la forma en que Dios empieza a cambiar tu corazón y tú no te das cuenta y Él empieza a transformarte. Y empiezas a pedir perdón a Dios y dices, yo me quiero ir de acá, yo no quiero seguir. Y día tras día Dios empieza a cambiar y a transformar y a hacer cosas maravillosas. Hasta un día en el que ya no eres más ese. Ya no eres más ese. Ya volteas a mirar y dices, yo ya no soy eso. Soy diferente. Y no porque yo quise hacerlo, es porque Dios lo ha hecho conmigo. ¿Sabes? Hay un texto poderoso en la Biblia que no me acuerdo ahorita dónde está exactamente, pero viene a mi mente que dice que
los ladrones, los adúlteros, los inmorales sexuales, un montón de gente, no heredará el reino de Dios. Y después dice, eso eran algunos de ustedes, pero ya no. Porque desde que conocieron a Cristo ya no son más eso. Y ese texto para mí es muy lindo porque refleja lo que somos. Y tal vez alguien estará acá diciendo, no, pero yo no soy tan malo. Todos hemos pecado. Todos. Y el problema de que creas que no eres tan malo es que tienes un pecado gigante que se llama orgullo. Orgullo. Que te hace creer que eres demasiado bueno, más bueno de lo que eres. Que de ese pecado también tienes que arrepentirte. Entonces nosotros empezamos a cambiar y empezamos a ser transformados y ya no somos iguales. Y también en 1 de Juan capítulo 13 nos dice esto, en el versículo 7, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y acá está la clave. No es que no pecamos, sí pecamos. Lo que pasa es que no practicamos el pecado. Es una cosa diferente, quiero que lo entiendas. La práctica del pecado es una cosa así como yo lo planeo, lo hago, me gusta, no tengo problema con eso. Es para mí algo constante de lo cual no me arrepiento. Pero dice la Biblia que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Claro que pecamos ocasionalmente, pero aquellos que hemos nacido de Dios tenemos esa bendición de ser perdonados, justificados, limpiados. Y eso es lo que nos motiva a ser mejores. Porque yo un día descubrí que Dios tenía para mí algo mucho mejor. Y voy a terminar con una historia que le he contado a mi esposa, a mis hijos. Y es que una vez, ya siendo creyente, estaba yo en un evento por allá en Pereira. No conocía a Johanna, no tenía hijos, era un joven profesional, trabajaba para Microsoft. Me iba muy bien y estaba yo allí y estaba dando una charla y de pronto, mientras yo daba la charla, había una mujer allí parada frente a mí, una modelo, y me miraba y me miraba y me miraba. Y yo, wow. Entonces, cuando terminó la charla, se vino a mí, me ofreció un vaso de agua. Yo le dije que sí, me senté en una mesa, se sentó conmigo, me miró y me dijo, ¿y qué ojos tan lindos tienes? Y yo la miré y le dije, uy, tú también. Y en ese momento a mi mente llegaron un montón de pensamientos. Al otro día me quedaba, no tenía nada que hacer y el siguiente día tenía unos eventos, así que tenía noche libre, día libre. Ya conocía al Señor, amaba al Señor, me había dedicado al Señor, pero la tentación está ahí. Y entonces empezamos a hablar y me sentí halagado, me sentí bien. Y empecé a pensar, bueno, ella aquí y yo aquí. ¿Qué oportunidad? Y empezamos a coquetear los dos y de pronto el Espíritu Santo me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, sí, ¿yo qué estoy haciendo? Y le dije, gracias por el vaso de agua y salí corriendo. De verdad, salí corriendo. Y me fui para mi habitación, la habitación del hotel, y me arrodillé a llorar. Porque ese día tuve una lucha muy fuerte internamente. Y le dije a Dios, Dios, yo no sé si yo voy a poder esperar a casarme. La verdad, esto es duro, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú me has llamado a apartarme para ti, yo sé que tú quieres que yo me guarde, pero necesito de ti.
Y créanme, yo soy temeroso de decir Dios me dijo, Dios me mostró, pero ese día estoy seguro que Dios me dijo. Me dijo, ¿te pareció muy linda esa niña? Y yo, sí. Y me dijo, la mujer que yo te voy a dar es mucho más bella que ella. Y no solo físicamente, sino será una mujer que me ame con todo su corazón. Y yo te aparté para darte una familia con la cual me vas a servir. Y esa promesa se cumplió en mi vida. Porque yo entendí temprano en mi vida que yo quería ser lo que Dios quiere que yo sea. Y sigo en ese proceso. Y no se lo cuento acá como el perfecto. Sigo luchando, sigo lidiando con cosas, sigo siendo muy imperfecto. Pero una cosa sé: he sido justificado por Dios mediante el sacrificio de Jesús. Y Él me ha llamado para ser santo, así como los ha llamado a ustedes. Y no hay un mayor regalo que saber que en medio de ese camino de santificación no estamos solos, que cuando necesites el Espíritu Santo está para ponerse ahí contigo y decirte: yo estoy aquí para esforzarte, yo estoy aquí para ayudarte a hacer aquello que tú no puedes hacer, yo estoy aquí para convertirte en la persona que tú debes ser, no porque tú puedas hacerlo, sino porque me necesitas a mí. Y ahí es donde está la clave. La clave no es esforzarme todo el tiempo para ser mejor. La clave es pasar más tiempo con Dios, amar más a Dios, conocer más a Dios, apartarme para Dios. Porque como dice el conocido dicho popular, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y si no me cree, va y coja la miel hoy. Entre más tiempo pase con Dios, más fuerte voy a ser frente a la tentación, más fuerte voy a ser frente al pecado, más fuerte voy a ser contra todo lo demás. Entre menos tiempo pase con Dios, entre más me aparte con Dios, cuando vengan los vientos, las tormentas, entonces si me aparto de Dios, seré susceptible a caer. Pero si estoy con Dios, les aseguro, nadie, nada podrá derrotarme. Nada. Porque Él está ahí. Y Él es mi seguridad y Él es mi ancla. Haz de Dios tu ancla. Síguelo, búscalo, ámalo, pasa tiempo con Él. Esa es la fórmula. No hay otra. No hay otra. Padre Santo, no hay otra. Hoy oramos diciéndote gracias. Gracias por habernos justificado, por habernos salvado, por habernos quitado toda esa carga de culpa y vergüenza que teníamos por nuestros pecados. Porque podemos decir que éramos malos, Señor, realmente oscuridad. Pero podemos decir también que el único bueno vino a morir por nuestros pecados. Y sobre Él cayó todo eso, Señor. Y por eso te amo tanto, Señor, porque soy consciente de cuán pecador era antes de conocerte. Y de cuánto me has perdonado. Que hoy venga, Señor, esa convicción sobre nosotros y podamos comprender cuánto nos has amado y nos has perdonado. Hoy queremos entregarte nuestro corazón, nuestra mente como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Queremos renovarnos porque de verdad necesitamos comprobar tu voluntad buena, agradable y perfecta. En verdad necesitamos, Señor, la fortaleza que nos ayude a vivir en esta tierra, a ser lo que debemos ser, a convertirnos en quienes debemos ser. Y que sea tu amor el motor que nos lleve todo el tiempo hacia adelante, Señor. Hay personas aquí en este lugar que están cansadas de luchar y luchar y luchar. Incluso que han pensado en tirar la toalla, en ya no seguir más. Hoy a esas personas el Señor les quiere decir que lo busquen a Él, lo busquen a Él. No es en sus fuerzas, es en Él. Cuando llegas al final de tus fuerzas, descubres las fuerzas de Dios. Jesús dijo un día: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les daré descanso. Recibe el descanso de Dios. Recibe su paz. Él puede cambiarte, Él puede transformarte, Él te ama.
Tu pasado no tiene por qué seguir definiendo quién eres. Tu pasado no tiene por qué avergonzarte más. Hoy ven a Jesús y recuerda que Él te ha dado una nueva posición. Él te ha justificado, te ha dado la justicia de Jesús. Hoy comprométete con el Señor a vivir en santidad. Entrégale todo lo que tienes. Y si hay alguien que hoy viene por primera vez, sigamos allí en oración, por favor. Quiero que todos estén orando. Pero si hay alguien que hoy viene por primera vez o por primera vez quiere decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo realmente reconozco que he pecado y necesito que me salves, me gustaría que me lo haga saber levantando su mano allí donde está. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Voy a darle un minuto más a las personas que están acá y que necesiten tomar esa decisión hoy. Quiero que recuerdes que Jesús está aquí hoy para abrazarte, para recibirte. Si hay alguien más, levante su mano. No dejes que el orgullo, la pena te detengan hoy en hacer la decisión más importante que podemos hacer, y es reconocer que necesitamos de Jesús. Y a quienes han levantado hoy su mano, y tal vez a quien no lo haya hecho, quiero invitarle a que hoy haga esta sencilla oración, que en sí misma no tiene poder. Quien tiene poder es aquel a quien la dirigimos. Una oración para que puedan invitar a Dios a ser el Señor, el Salvador de sus vidas, y que puedan decirle hoy: Dios, repitan allí conmigo y la iglesia les acompaña: Dios, perdóname, perdona mis pecados, límpiame. Hoy decido entregarme a ti. Sálvame. Gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Recibo tu perdón. Dame de tu Espíritu Santo para que hagas de mí la persona que debo ser. Hoy dedico mi vida a ti, a conocerte, a entenderte, a desarrollar una amistad contigo. Y confío en que tú me ayudarás a vivir esta vida, esta nueva vida que tú me regalas. Amén y amén.